Primarias 2012. Amigos, Venevisión se mantiene en el esfuerzo y en el compromiso con todos ustedes para conocer más, de una forma muy humana, a los distintos precandidatos que se estarán midiendo el próximo 12 de febrero en las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Y hoy nos corresponde visitar a Diego Enrique Arrias Salicetti, nacido un 8 de octubre, por cierto, estará cumpliendo años un día después de las elecciones presidenciales. En 1938, en Caracas. Tiene 73 años, es economista, político, escritor y con mucho orgullo siempre remarca que también es agricultor y ganadero. Además tiene una madre guayanesa y un padre merideño, y hoy vamos a descubrir esa dimensión humana que a veces se deja colar en alguna de las entrevistas, pero hoy nos vamos a concentrar precisamente en desarrollar esa parte que pocos conocemos. Gracias por habernos aceptado que estemos aquí en su casa. Imagínate, Andrina, Eduardo, estoy feliz de tenerlos acá. Es distinto decirles bienvenidos a mi casa y a los que nos miran siempre es al revés. Ustedes me dan la bienvenida a Venevisión. Cuéntenos un poco de esa experiencia que tuvo usted con una madre guayanesa y un padre merideño. ¿Qué es lo que puede rescatar de esos recuerdos de infancia? ¿Qué le ha marcado? Debo reconocer que mi madre era una mujer muy bella, desde todo punto de vista. Cantaba, decía chistes maravillosos, como era guayanesa, tal vez tenía ese sentido de la amplitud, que realmente yo creo que... yo pienso que ojalá haya adquirido mucho de ella. Mi padre andino, mucho más reservado, muy agarrado a principios. Yo aspiro a ser una mezcla de ambas cosas, pero claro, es una ambición grande querer parecerme a mi padre y a mi madre. ¿Cómo se da la transición para pasar en el proceso de formación por un colegio como La Salle, posteriormente ir más allá de Venezuela, y donde inevitablemente se impone una distancia? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fíjate, bueno, yo aprendí de muy pequeño. Yo me fui a los 12 años a estudiar fuera, 13 años, que la geografía venezolana no se terminaba en el Mar Caribe. Y en los tiempos que siguieron me di cuenta de la importancia que eso tenía, de que nuestros límites no eran los 912.000 kilómetros cuadrados, sino que era el mundo. Y eso me hizo siempre tener una vocación realmente por el mundo. Primero estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, donde trabajaba por toda América Latina. Pero la transición que tú me refieres, personal, yo creo que me marcó para siempre, porque creo que me abrió no solamente sentimientos, sino visión de las cosas. Posiblemente no me daba tanta cuenta cuando era más joven de lo que eso significaba, pero con el tiempo me fue mucho más fácil ampliarlo. Y precisamente esa visión de mundo que lo llevó a estudiar fuera de nuestro país, ¿qué le hizo añorar? Cuando usted estaba afuera, ¿qué era lo que más extrañaba de Venezuela? Todo. Fíjate que yo me he hecho varias veces esa reflexión. Cuando los estudiantes venezolanos, que éramos muchos, regresábamos a Caracas, eran los aviones del Aeropostal venezolano, tú veías a la gente tocando cuatro, cuando tú veías las luces que ven de La Guaira, hay una emoción colectiva. Éramos mucho más país, éramos mucho más venezolanos. Con el tiempo nos hemos ido dejando de ser menos venezolanos, al punto que a veces pienso que nos estamos convirtiendo peligrosamente en un espacio poblado. Pero las emociones eran muchas, de las comidas, la música. Te imaginarás, yo me fui a esa edad, eran las fiestas, era otro país, una tranquilidad. Uno tenía un sentido de que los horizontes eran ilimitados, ese es mi recuerdo. Horizontes ilimitados, todo posible. Todo era alcanzable para un venezolano que se preocupara por mejorar. De su casa, ¿qué extrañaba? ¿Qué plato, qué comida, qué era lo que más le hacía falta? Yo siempre he sido fanático del sancocho de gallina, así que eso me hacía mucha falta y en mi casa lo hacían muy bien, lo siguen haciendo. Y me gustaban mucho las arepas de pernil, lo cual es un vicio que no he perdido nunca. En este avance por la vida llegan las altas responsabilidades en cargos públicos. Podemos pasar desde la presidencia de la Corporación de Turismo en el 70, la gobernación del Distrito Federal, el Ministerio de Información y Turismo, su labor frente a la ONU, sobre lo cual también conversaremos. Pero lo quiero llevar a un punto que puede resultar muy referencial en la pasión venezolana y en la aspiración que tiene mucha gente sobre un estadio de béisbol. Usted abrigó un sueño muy ambicioso en favor de ese deporte. Yo quisiera que nos contara esa historia, porque incluso el esfuerzo fue más allá de Venezuela para hacer las cosas con determinados niveles internacionales. Fíjate, te doy un ejemplo de mi amplitud. A pesar de que era futbolista, quise hacer un estadio de béisbol para Caracas. Copiamos en ese momento el Superdome de Nueva Orleans, era el estadio más impresionante del mundo. Y yo contraté a un arquitecto, se llama Richard Davis, vino a Venezuela, y el proyecto lo ubicamos en la zona de Fuerte Tiuna.
¿Por qué? Porque era la manera que la gente que vivía en el estado Miranda, Los Teques y Aragua pudiesen venir fácilmente, y lo negocié con los militares en su momento. Pero cuando yo me convertí en candidato, poco antes de ser candidato, comenzaron algunos dirigentes en esa época del partido de gobierno a decir, no, si Diego hace eso, ese estadio va a ganar popularidad. Fíjate la pequeñez como lo vieron. En vez de pensar, los caraqueños tendrían hoy en día el mejor estadio seguramente de América Latina, y se lo pasaron al Ministerio de Desarrollo Urbano, y el Ministerio de Desarrollo Urbano nunca lo hizo. Usted era gobernador del Distrito Federal. Que en esa época era Vargas, Distrito Federal, recuerda, un espacio geográfico, en esa época el 25% de la población. ¿Está hablando de Acción Democrática? Estoy hablando de Acción Democrática. De esa Caracas de los 70, ¿qué diferencia tiene con la Caracas de hoy? Tremenda, fíjate, bueno, incluso cuando yo manejaba el turismo, ¿cuál era la gran promoción nuestra? Que éramos un país abierto, libre. Y una frase, ¿no? Venezuela, un país para querer. Ese, y otro era Venezuela suya. Tenemos un libro que decía Aquiles Nazoa, decía, ¿cuál es el rito para entrar a Venezuela? Decía, usted toca suavecito la puerta y le dicen, gente de paz, pase adelante. Ese era nuestro país. Un país de paz, de tranquilidad. Y te hago una pequeña anécdota. Cuando yo era gobernador, que estaba soltero, yo iba manejando mi carro en la noche, salía, iba a los restaurantes, regresaba sin ninguna clase de guardia, ni escolta, ni nada parecido. Precisamente usted desarrolló el Boulevard de Catia, el Boulevard de Sabana Grande y el Boulevard del Cafetal. Espacios para la ciudadanía, espacios para la convivencia. ¿Qué es lo que piensa usted hace falta rescatar de esos espacios abiertos? Fíjate, yo cerré el centro de Caracas. Fue el primer centro de una capital cerrado en el mundo. Voy a contar una infidencia de mi amigo, el presidente Pérez. Cuando yo cerré eso una noche, pusimos unos porroneros, rompimos las calles. El presidente Betancourt llamó a Carlos Andrés y le dijo, si no abren las calles va a acabarse la popularidad del gobierno. Y yo lo resistí, me hice loco con Carlos Andrés, empecé a cerrarlas y fui cerrando más calles. Y hoy en día Caracas tiene su centro peatonal cerrado. Pero todo eso fue resistido de una manera tremenda por el presidente Betancourt y el presidente Pérez, igual que me pasó con los boneros, que no querían que lo sacaran. La decisión de hacer públicas las playas también fue un paso muy importante. Sí. Gobernador del Distrito Federal, y en aquel entonces existía el Departamento Vargas. ¿Qué reacción hubo y qué balance hace al sol de hoy sobre lo que significó esa decisión? Yo veía muy claramente, en todas las ciudades del mundo las playas son públicas. De hecho, en Venezuela lo eran, pero no las respetaban. Y qué sé yo, fue reivindicar un simple derecho. Yo me daba cuenta que la presión social en la ciudad de Caracas, tú requerías un sitio de esparcimiento, y el esparcimiento único que teníamos era el litoral central. Yo no consulté con el presidente de la República ese decreto, y me recuerdo la elección del presidente Pérez, lo tuvieron que hacer nacional. A raíz de mi decreto, lo hicieron un decreto nacional. Por cierto, eso costó, te comentaba Eduardo una vez, que casi matan a mis padres, porque ¿cómo fue eso? En Chuao tienen dos carros parados de noche y prendieron un carro y un carro incendió al otro. Y mi madre, que estaba leyendo, me recuerdo que me dijo que estaba leyendo una cosa de selecciones, donde hablaban de un incendio, sintió un ruido. Bueno, la casa de mis padres casi fue destruida por un incendio. Es el único atentado que le han hecho a los padres de un funcionario público en Venezuela. ¿Cómo llega Diego Arria a instancias de una institución como Naciones Unidas? ¿Cómo llega, entre otros cargos, a ser representante permanente de nuestro país, presidente del Consejo de Seguridad, consejero especial del secretario general Kofi Annan? ¿Por qué Diego Arria? ¿Cómo fue? Mucha suerte, muchas oportunidades. Yo me siento muy privilegiado de haber tenido muchísimas oportunidades. Las he aprovechado, y las he obtenido porque soy venezolano. Yo siempre digo que todo lo que soy se lo debo a mi país. Eso me dio oportunidades de ubicarme en el escenario internacional, pero primero, yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, y en ese momento era uno de los dos funcionarios internacionales de más alto rango, más joven en América Latina. Eso me permitió participar en toda clase de proyectos de desarrollo, vivienda, carretera, puentes, reforma agraria, educación, en toda América Latina. Pero luego, yo cuando era gobernador de Caracas, presidí un conjunto de reuniones internacionales, los asentamientos humanos, por ejemplo, en Canadá, el Congreso Mundial. Yo fui el vicepresidente, y en la Cumbre Mundial de la Tierra en Río también fue el vicepresidente. O sea, yo desarrollé una acción internacional siendo gobernador de Caracas que iba mucho más allá de las fronteras. Ya luego, cuando me hacen... yo iba a llegar antes, el primer gobierno del presidente Pérez. No lo hice porque fui ministro de Información. Y ya la primera me designa el presidente Pérez, pero ya consejero especial del secretario general en las Naciones Unidas que me nombra, no era ya un funcionario del gobierno. Usted habló de dos palabras, decía suerte y oportunidad. ¿En qué cree Diego Arria? En que hay que ayudar a la suerte.
Me decía una vez un pintor Botero, y García Márquez también dice que la inspiración, para que uno aproveche la inspiración, tiene que estar trabajando. Yo estaba trabajando. Hablando de inspiraciones, ¿cómo describe en esencia la relación, la conexión con sus hijas? Que hable Diego Arria, papá. Pues mira, yo tengo 3 hijas. Tuve una que murió, se llamaba Carolina, que era justamente el nombre de mi finca. Muy joven, tenía 19 años. Es un golpe del cual tú lo cargas por dentro. No, tú nunca piensas que un hijo se va primero que tú. Y esa es una cosa que te da, no es un peso, para mí es un ala, pero es algo que está siempre conmigo. Las otras 3, una se llama Karina, tiene 28, acaba de cumplir, está ahorita en estado, tiene 5 meses en estado. Tiene un niñito que seguramente se llama Pedro III, porque su marido se llama Pedro y su suegro también. Y Camila y Manuel acaban de cumplir 15 años, son unas morochas. Y son los ojos a través de los cuales yo veo la vida. Y por eso es que quiero conseguir cosas para los venezolanos, porque las veo en función de mis hijas, que las reciben ya, no dentro de 3 generaciones, como piensan algunos. Algunos gobernantes dicen que lo verán mis hijas, mis nietos. No, yo quiero que los vean mis hijas, las venezolanas. Fíjate, te voy a contar una anécdota. El otro día, hablando con Manuel y Camila, hace un año, cuando yo decidí entrar en el proceso de la política venezolana, ya en la campaña, les dije a ellas eso. Entonces Camila me dijo, tú sabes, papi, eso me parece muy bueno. Le digo, mira, sí, pero eso tiene problemas porque voy a estar metido en esto. Y me dijo, tu país es Venezuela, tú te debes a tu país. Bueno, yo me quedé muy impresionado. Entonces Manuel, aquí al lado, dice, mira, papi, piensa en los venezolanos como nuestra familia extendida. Cosa que me emocionó mucho, que niños que hayan podido ser cultivados, creados, pensando que hay cosas que son fundamentales en la vida de los seres humanos. Pero esas hijas están fuera de Venezuela y al regreso quisiera que nos hablara de cómo es esa experiencia de tenerlas a ellas fuera del país y cómo sufre usted como padre de no tenerla todos los días a su lado. Esto va a ser al regreso. Los esperamos. Primarias 2012.